Son dos caminos que tenemos siempre y que determinamos tomar: el camino de la vida o el camino de la muerte. El camino de la vida es el camino de la fe, es el camino de conquistar, es el camino de avanzar, es el camino de levantarse. El camino de la muerte es el camino de la duda y de la derrota. Por eso hoy, que tu fe no falte. Entonces, el camino de la fe es creer en el poder sobrenatural de Dios. Es determinar vencer sobre toda circunstancia. Por muy difícil que se vea esa circunstancia, Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en su palabra, y esta es la que tenemos que tomar para conquistar lo que Él nos dice, porque Él nos da promesas, y promesas de vida que pertenecen a los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Hoy te vas a levantar a creer en la palabra de Dios. Hoy te vas a levantar a conquistar lo que parece que está dormido, porque lo que parece que está estéril, escaso, muerto, hoy va a tomar vida por la fe que Dios imparte en tu espíritu. Entonces, cuando determinamos creer en la palabra de Dios, determinamos creer en la sangre de Jesucristo, determinamos creer en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, de Jesucristo de Nazaret, cuando determinamos creer en el amor de Dios y nos levantamos en esa fe, huye el miedo, huye el temor, huye la duda, y nos ponemos en una actitud de vencedores. Porque la fe en el poder de Dios tiene que ser mayor que el problema para que éste pueda ser aplastado. La fe en el poder de Dios tiene que ser mayor que el problema. Una vez yo iba en el carro y estaba pasando por un momento difícil, y vi en una buceta, en la parte de atrás decía: dile a tu problema que crees en un Dios que es más poderoso que ese problema. Y a mí eso me sorprendió, porque decía: háblale al problema y dile que tienes un Dios más poderoso que ese problema. Digo, wow, me apropio de esa palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día. Cuando ves el problema que te está asfixiando, párate con autoridad y dile: ¿sabes qué? Tengo un Dios más grande que tu pobreza. Tengo un Dios más grande que tu separación. Tengo un Dios más grande que tu escasez. Tengo un Dios más grande que tu enfermedad. Tengo un Dios más grande que tu problema. Y me levanto a creer. Háblale al problema. Háblale de quién Dios, en quien tú has confiado. Háblale de qué palabra, qué problema, qué promesa Dios te ha dado. Háblale para que ese problema huya. Huya, porque la palabra tiene poder, porque la palabra dicha con fe mueve montañas, y el problema y la escasez y la dificultad y la circunstancia tienen que tienen que huir, porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. Si tienes fe como un granito de mostaza, le hablas a esa montaña y esa montaña se mueve. Se mueve significa que se desarraiga de raíz y se radica. Pero eso está en nuestro corazón y en nuestra boca. Cuando me impactó esta palabra, por eso le di este título a este mensaje, a esta prédica, Lucas 22, 31, 32. Yo quiero que lo busques. Si tienes ahí tu Biblia, supongo que la debes tener porque eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Y Lucas 22, del 31 al 32, dice la palabra de Dios. Miren, Pedro, que se llamaba Simón, antes de conocer de Jesús, se llamaba Simón. Es decir, cuando estaba en el mundo, cuando estaba en sus luchas, cuando estaba en sus debilidades, se llamaba Simón. Y cuando tuvo un cambio en su vida de ser una nueva criatura, Jesús le cambió el nombre
y le llamó Pedro. Y entonces, antes de que Jesucristo fuera crucificado, antes de que Pedro negara a Jesucristo, Jesús le dijo en Lucas 22, 31 al 32, él dice, Simón, Simón, oigan esto, no le dijo Pedro, le dijo Simón, Simón, vas a dar un paso y vas a volver a caer en las debilidades de incredulidad, de doble ánimo en el que tú te movías. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Porque miren, Satanás, como lo hizo con Job, él le pide permiso a Dios para zarandear a los hijos de Dios. Él le pide permiso a Dios para zarandearlo. Y Dios quiere que nosotros mostremos nuestra estirpe, mostremos quiénes somos en Él, nos levantemos en la fe, conquistemos y no nos dejemos amedrantar por la circunstancia. Entonces, así como Pedro, así a los hijos de Dios, muchas veces hay crisis, hay circunstancias, pero ahí está Jesús. Y Jesús sabe que lo único que trae una victoria frente a una circunstancia difícil es la fe. Por eso le dijo a Pedro, no le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido que te zarandee, pero yo te voy a dar la lotería para que te la ganes, pero yo te voy a dar un apartamento, pero yo te voy a levantar a que tú estudies y hables cosas bonitas, pero yo, no le dijo nada superficial, solo le dijo una cosa, que tu fe no falte, porque ahí en esa fe estaba la victoria de Pedro. Ahí en esa fe estaba la victoria de este hombre Simón, porque era un hombre usado por Dios. Y Jesús sabía que el zarandeo iba a ser fuerte, que podía llevarlo a apartarse de los caminos del Señor, porque iba a negar a su amado Jesús. Y Jesús le dijo, estoy rogando, estoy orando por ti, porque Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro intercesor. Por eso tenemos que pedirle, Jesús, guarda mi fe. En medio de esta circunstancia, guarda mi fe, Jesús. Que mi fe no falte, que mi fe no falte. Ayúdame, ayúdame a avanzar, ayúdame a creer, ayúdame a apropiarme de la fe, ayúdame a conquistar. Aunque no vea nada, aunque la circunstancia esté muy difícil, aunque tú creas que no está pasando nada, aunque tú creas que ese matrimonio ya está derrotado, aunque tú creas que ese familiar que tú tanto amas está enfermo y va a morir, aunque tú creas que no vas a salir de esa crisis económica, Dios te dice, levántate en la fe, levántate en la fe. Levántate en la fe de creer que hay cambios, hay respuestas en nuestra vida. Entonces, la fe es la clave para vencer el zarandeo que traiga el enemigo. Es la fe. La fe es creerle a Dios. Por eso Jesús honra a los que tienen fe. Y yo empecé a leer una cantidad de pasajes y me gozaba. Porque miren, cuando iba una persona a pedirle un milagro a Jesucristo, Jesucristo no decía, vete, ya eres sano. Vete, ya se te devolvió la vista. Vete tranquilo porque ya el flujo de sangre se paró. Vete. Jesús solo decía, ve tranquilo. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y a mí eso me impactaba porque Jesús siempre ha estado enfocado en la fe que debemos tener para levantarnos a conquistar lo que tú no estás viendo con los ojos naturales.
Y quiero hacer un recuento de algunos pasajes. Si tienes la Biblia, por favor, búscalo allí. Por ejemplo, Lucas 7:38. Cuando esa mujer pecadora llegó ante Jesús, todos la rechazaban, todos la señalaban. Pero esta mujer ungió los pies de Jesús con un perfume costosísimo. Está en Lucas 7:38. Y esa mujer derramó ese perfume de alabastro, que era un perfume exacto, ese Lucas 7:38, gracias. Y los enjugaba los pies de Jesús con sus cabellos y lloraba y empezaba a regar sus lágrimas a los pies de Cristo. ¿Y por qué lloraba? Porque estaba arrepentida, porque era una mujer pecadora, era una mujer adúltera. Era una mujer que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ella estaba arrepentida por sus muchos pecados. Y dice el versículo 47-48. Jesús le perdonó todos sus pecados por su arrepentimiento. Dice, por lo cual te digo que sus pecados, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco ama. Entonces Jesús, ¿qué ve? Jesús no ve la condición de pecado del ser humano. Jesús no ve el pasado de una persona. Jesús ve el corazón. Y ese corazón de esa mujer era un corazón arrepentido, era un corazón humillado, era un corazón que no tenía en cuenta cuánto costaba ese perfume costoso. Solo quería honrar a su amado, honrar a Jesús. Y derramó su vida en lágrimas ahí a los pies de Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús en Lucas 7:50? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vuelve y toma Jesús esa frase tan maravillosa que implica tanta bendición. Tu fe te ha salvado. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Somos salvos por su palabra. Somos salvos porque tenemos fe en Él. Y vamos a Marcos 10 del 50 al 52. Marcos 10 del 50 al 52. Cuando este hombre ciego se acercó a Jesucristo, dice Marcos 10, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo en el 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró vista y seguía a Jesús en el camino. Vuelve Jesús, y hay dos componentes fundamentales en esa frase: la fe y la salvación. Porque en la salvación, en la fe que tenemos en la salvación por Jesucristo, hay sanidad, hay restauración, hay edificación, hay prosperidad. La salvación lo cobija todo, pero tenemos que tener fe en que en Jesucristo hay salvación. Este hombre se fue gozoso y seguía a Jesucristo por ese milagro. Conquistó un milagro por la fe en Jesús y seguía a Jesucristo. Y vamos a un pasaje maravilloso que en estos días el Señor me lo daba. En una conversación que tenía con los pastores, yo les decía, ¿cómo podemos orar por una persona que amamos mucho, pero que no conoce del Señor? Yo sé el poder de la intercesión, porque soy intercesora. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo puedo orar de una forma, Padre de la gloria, poderosa, perseverante, con fe,
Padre de la gloria, con la certeza, Señor, de que va a haber una liberación. ¿Cómo podemos conquistar una liberación para una persona que amamos mucho, aunque esa persona no conozca del Señor? Y el Señor me daba esta palabra que está en Mateo 15, 22 al 28. Y yo quiero leerla toda, por favor, vamos a ponerla. Y es de la mujer cananea. Esa mujer cananea es de gran admiración. Porque esa mujer cananea no tenía ni la más mínima posibilidad de un milagro. ¿Por qué? Porque esa mujer cananea no tenía la bendición de los israelitas. Los israelitas tenían derechos, tenían unos preceptos que los beneficiaba a ellos como sociedad israelita. Pero esta mujer cananea no era israelita. Era una mujer, los cananeos que estaban entre Siria y Fenicia, eran apartados de los israelitas. Eran apartados. No hacían parte de las promesas del pacto de Abraham. Entonces esta mujer no tenía posibilidad de llegar a recibir las bendiciones que venían de Jesucristo. Sin embargo, se atrevió porque era una mujer de fe, una mujer tremenda. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque sabía que Jesús era quien tenía la respuesta. Pero Jesús seguía probando su fe. Yo quiero que sigamos con la palabra. Entonces respondió Jesús y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sigue. Y ella le dijo, cuando tenemos fe, tenemos respuesta para todo. Cuando tenemos fe, tenemos la palabra en nuestra boca, conforme a las promesas de Dios. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso lo derritió a Jesús. ¿Qué más iba a hacer con esta mujer? Dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Inmediatamente su hija fue sanada en esa hora. ¿Quieres un milagro de poder? Que Jesús diga, oh mujer, oh varón, grande es tu fe. Ahora mismo se haga ese milagro que tú anhelas en tu vida. Jesús anhela que tengamos esa fe poderosa para mover montañas, porque la fe conmueve a Jesucristo y se apresura a responder. Oye esto, grábate esto en la mente, la fe conmueve a Jesucristo y se apresura a responder. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme como tú quieras. Amén. Si no tenemos fe, no le creemos a Dios. Y si no le creemos a Dios, le creemos al enemigo. Dios puede hacer un cambio en nuestra circunstancia. Dios puede hacer un cambio en nuestra necesidad, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Entonces, en las crisis, estamos en tiempos no fáciles, pero si tomamos el camino de quejarnos, de murmurarnos de Dios, de murmurar de las autoridades puestas por Dios, de declarar palabras negativas, de declarar palabras maldicientes. Dice la palabra de Dios en Proverbios que nos entrelazamos, nos enredamos con los dichos en nuestra boca. Entonces prestamos nuestra boca para el enemigo y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Miren qué cosa tan fácil es olvidarnos de dónde, cómo llegamos nosotros a los pies de Cristo. Cuando estamos pasando por una circunstancia pequeña, transitoria, difícil, nos olvidamos qué hizo Dios cuando lo conocimos. ¿Qué hizo Dios en todo ese transcurso de nuestra vida
antes y después de Jesús. Nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nosotros y solo miramos la circunstancia, solo miramos la dificultad, ¿verdad? Nos olvidamos cuánto Dios nos ha amado y cuánto Dios ha tenido cuidado de nuestras vidas. Entonces nos debilitamos y entra el miedo, entra el desespero, entra el fracaso, porque estamos viendo la circunstancia, no estamos viendo las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso cuando dijo Jesús a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de escasez, de desempleo, de enfermedad? ¿Cómo fortalecemos nosotros la fe? Lo primero que tenemos que hacer como justos, como dice Job 2:4, Habacuc 2:4, dice, mas el justo por su fe vivirá. Bueno, pero ¿cómo nos hacemos justos para vivir por la fe? Lo primero que tenemos que hacer en este proceso de fe es arrepentirnos de todos nuestros pecados. Como insiste nuestra profeta Iriani, arrepentimiento. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírnos. Entonces, que nos quede claro, nada podemos pedir al Señor. Podemos tener una fe poderosa, pero mira, si hay pecado en nuestro corazón, Dios no nos está escuchando. Revisemos nuestra vida en esa circunstancia que estamos viviendo. ¿Sí? Dios es fácil para perdonarnos, pero cuando hay pecados, tenemos que limpiar esa área de nuestra vida para poder tener acceso al trono de la gracia, para tener acceso a la reconciliación con Él. ¿Por qué? Porque el pecado pone una barrera entre Dios y nosotros. Entonces, como hijos de Dios debemos arrepentirnos por todo lo malo que hayamos hecho, por todo lo que ha ofendido al Señor, por todo lo que hemos fallado en esa circunstancia por la cual estamos atravesando. Y yo quiero que ahí, mientras estoy hablando, mientras el Espíritu Santo de Dios está hablando, que el Espíritu Santo te recuerde en qué has fallado tú en esa circunstancia, en esa crisis, en esa dificultad que estás viviendo. Porque entre más tiempo pasemos de rodillas arrepintiéndonos, más limpiamos la atmósfera para que ese milagro venga a nuestra vida. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces lo primero es levantarnos como justos. Que el enemigo no nos acuse por el pecado sin confesar. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 lo dice en su palabra. Que el enemigo nos acusa. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Hijos de Dios, tenemos un acusador que nos acusa. Por favor, antes de permitir que Él nos esté acusando, vamos a la cruz y arrepintámonos de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hecho que a Dios no le ha agradado, porque el enemigo está acusándonos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque eso nos permite a nosotros levantarnos en autoridad y
identidad de hijos de Dios. Cuando nosotros le quitamos todo derecho al enemigo para acusarnos, nos podemos levantar en autoridad y nos levantamos en identidad de hijos a creerle a Dios y a conquistar las promesas que Él tiene para nosotros. Job 22:28 dice: determina a sí mismo una cosa y te será firme, y la luz de Jehová resplandecerá sobre ti. Determina hoy tener una fe perseverante. Determina hoy tener una fe agresiva. Determina hoy tener una fe violenta, declarando, creyendo, actuando conforme a la palabra, porque la palabra de Dios lo dice. Romanos 10:17 dice: así que por la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Levántate. Yo quiero que ahí donde estés, vamos a orar. Vamos a orar porque es tiempo de levantarnos en la fe. Es tiempo de levantarnos con poder y autoridad. Es tiempo de declarar la palabra con la fuerza de la fe. Prepara tu corazón para tener una actitud de violencia espiritual, violencia de la fe. Tú no puedes decir: Padre, es que tú dices en tu palabra que tú puedes suplir todo lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa palabra tienes que decirla con fe, con fe, con fe. Así como esa mujer cananea gemía, gritaba, clamaba, hablaba. Así tienes que levantarte, mujer. Así tienes que levantarte, joven. Así tienes que levantarte hoy, varón. Vamos a orar, vamos a levantarte. Ahí donde está, pon esa circunstancia en las manos del Señor. Allí donde estás, levántate, levántate. Ya no llores más, ya no gimas más, ya no te quejes más, ya no más. Ahora levántate y determina que es tiempo de conquistar, es tiempo de arrebatar, es tiempo de bajar el reino de Dios a la tierra. Vamos, levántate, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito Dios todopoderoso, hoy venimos delante de ti, Padre celestial, como unos hijos, Padre celestial. Venimos, Señor, Padre de la gloria, a conquistar lo que ya tú tienes preparado para nuestras vidas. Hoy nos levantamos, Padre celestial, bendito Dios. Yo me seco las lágrimas, dile, me seco las lágrimas, Padre celestial, porque hoy, Señor, yo me levanto como una guerrera, yo me levanto como un conquistador, a conquistar lo que tienes para mí. Pon la mano allí en tu vientre, pon la mano allí donde te duele, allí donde en la garganta, allí en la cabeza donde te duela, pon la mano y cree en el poder de la sangre de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo se convirtió en una sola llaga, pero toda su sangre fue derramada por ti, derramada por mí, derramada por aquellos que están enfermos. Por eso levántate de esa cama. Ya no consientas más la enfermedad, ya no consientas más el sufrimiento. Háblale a esa enfermedad, dile que tienes un Dios más poderoso, dile que tienes una sangre que te limpia, una sangre que te restaura, una sangre que te edifica. Háblale a esa enfermedad con autoridad. Háblale, porque en ti está el poder, está en tu boca, está en la palabra, está en las promesas que Dios ha establecido y está en tu corazón, porque en tu corazón está esa fe de creer. Levanta las manos, adórale al Señor, adórale. Él lo merece todo, Él lo merece todo. Avívanos, Señor, avívanos, Señor, avívanos. Señor, te damos, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor.
reprendemos y desautorizamos todo espíritu de retaliación, todo espíritu de venganza, espíritu de accidente, de enfermedad, de muerte, de ruina, de escasez. En el nombre poderoso de Jesucristo, son atados estos espíritus, desautorizados, cancelados, echados fuera de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra profeta Iriana y su familia, y de todos los miembros de nuestra iglesia Vino Nuevo para las Naciones. Desatamos tu gracia, desatamos tu favor, desatamos tu bendición, desatamos tu poder. Amado Espíritu Santo, quédate con nosotros. Gracias, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús. Amén.